Decreto de necesidad y urgencia fue la medida más fuerte que toma en la primera parte de su gobierno Javier Milei. 8 días pasaron y, como establece la ley argentina, la Constitución, si no hay una especificación por la cual un decreto entra en vigencia en el mismo momento en el que se publica en el boletín oficial, esto sucede 8 días después. Había una confusión respecto de si iba a ser este viernes a la medianoche del sábado. Bueno, el gobierno está diciendo como que en definitiva ya debería ser considerado que está en vigencia. Obviamente el viernes 29 no termina de tener impacto, pero sin dudas desde la semana que viene, ya cuando comiencen los días hábiles después de lo que va a ser la fiesta y la celebración del fin de año el día domingo, ya comenzará a estar en plena vigencia, cambiando una serie de cuestiones muy amplias. Bueno, sumadas obviamente, esto es lo que ya cambia, porque el decreto en principio entra en vigencia. Habrá que ver después si la justicia lo frena. Hasta ahora la justicia decía no lo podemos frenar, porque hubo muchos intentos de pedido de cautelares para que el decreto no entrara en vigencia. Veremos qué pasa ahora, pero en principio ahora el decreto entra en funcionamiento. Después están todos los otros cambios que son los que están en la ley ómnibus, de la que hablábamos también más temprano esta semana. Bueno, ¿qué hay que esperar de la economía argentina a partir de estas modificaciones? De eso estaremos conversando con Santiago Manukyan, que es economista y jefe de Research en la consultora Ecolatina. Santiago, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Mizrahi. Darío, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos por ahí. Bien, bueno, Santiago, contanos un poco qué es lo que cambia de forma más inmediata en la vida de las personas, en la vida económica de las personas a partir de la entrada en vigencia del DNU. Bueno, en primer lugar me gustaría poner en contexto al DNU y si querés a la ley ómnibus también, como dentro de un conjunto de decisiones que ha ido tomando el gobierno en estas casi 3 semanas desde que asumió, donde fue adoptando un enfoque, te diría, más pragmático que dogmático de lo que se esperaba al inicio, comparándolo con la campaña electoral que tuvimos. Recordemos que dolarizar o cerrar el Banco Central ni siquiera está dentro de la intención en el corto plazo del gobierno, pero sí acompañar un conjunto de medidas que intentan ir normalizando el funcionamiento de la economía y estabilizar algunas variables económicas con este conjunto de desregulaciones de la economía y reformas estructurales que fuimos conociendo, como bien anticipadas con el DNU y con la ley ómnibus. Yo creo que, en primer lugar, el principal objetivo que tiene el gobierno con estas medidas, sabiendo que tiene una minoría en el Congreso, y te diría es un gobierno de hiperminoría en el Congreso, es dar una rápida y contundente señal de que hay un cambio rotundo en el régimen económico. ¿Por qué se quiere hacer eso? Bueno, porque se quiere lograr que haya un shock en las expectativas, regenerando la credibilidad y la confianza en quienes hacen la política económica en el gobierno, mientras, insisto, normalicen el funcionamiento de la economía y preparan el terreno para instrumentar un plan de estabilización. Entonces, esta medida apunta un poco a eso, a tener un shock de confianza, de credibilidad en la política económica. Y aparecen hoy claramente este conjunto muy amplio y te diría casi avasallante de medidas de reforma que en el caso del DNU en particular es más cuestionable justamente porque tiene muchas medidas que uno cree que deberían debatirse en el Congreso. Ahí justamente Milei ha mencionado a Juan Bautista Alberdi como una figura importante de la democracia liberal, alguien que ha promulgado la división de poderes como algo loable para un gobierno republicano. En ese sentido, uno cree que la población no solo lo votó a Milei, digamos, para que sea quien dirija el Poder Ejecutivo, sino para que también haya un Poder Legislativo que discuta leyes que proponga el Ejecutivo. En ese sentido, la gente no votó que Milei sea el Ejecutivo, sino que haya división de poderes. Porque, digo, Milei está planteando un poco esto de, bueno, la gente votó todo esto. Bueno, es un conjunto tan amplio y tan diverso de artículos que tiene tanto el DNU como la ley ómnibus que es difícil pensar que esto sea así. Y uno esperaría que el Congreso tenga un rol efectivo e importante en la discusión de muchas de estas cuestiones que ahora, si querés, podemos discutir, pero digo, presentando un poco el tema, te diría que esos son los objetivos principales. Quizás es una estrategia también de Milei de ir a por todo para generar cierta amenaza y después poder rediscutir o negociar algunos de los puntos con los legisladores, insisto, teniendo minoría en el Congreso y teniendo que tender puentes para acordar muchas de estas medidas, algunas de las cuales tienen impacto
en el corto plazo en el programa económico del gobierno, y otras que son reformas más estructurales, algunas más discutibles que otras. Yo creo que acá nadie puede decir directamente que está a favor o en contra del DNU, porque uno diría, en la discusión de los contenidos, algunos vamos a estar más a favor, otros más en contra, pero insisto que lo importante es más el tema de la forma, creo yo, porque no da una buena señal. Imagínense si viene un próximo presidente, alguien que suceda a Milei e intenta hacer lo mismo. ¿Qué pensaría o qué opinaría Milei? Entonces, yo creo que básicamente es una estrategia que ha tenido el gobierno para poder comenzar rápidamente dando la señal de todas las medidas económicas que está tomando, que si querés también podemos ir un poco por ese lado, complementándolo con todo esto, cuando, y cierro con esto, en el momento de mayor capital político que tiene el gobierno, que es cuando comienza, hasta que se empiecen a ver los impactos más fuertes sobre la sociedad del ajuste fiscal, el ajuste monetario y el ajuste cambiario que está llevando adelante el gobierno, ¿no? Ahora, vuelvo un poco a lo que te preguntaba al comienzo, Santiago. Si vos tenés que ver del DNU, de la ley ómnibus también, aunque obviamente la ley ómnibus tendrá que aprobarse, pero digo, como el DNU ya ingresa y empieza a estar vigente, ¿cuáles son las cosas que empiezan a cambiar en la vida de las personas? Digo, ¿qué impacto tiene la cuestión de la ley de alquileres? ¿Qué impacto tiene las modificaciones en las relaciones de trabajo? ¿Las modificaciones en la regulación, por ejemplo, del funcionamiento de las obras sociales? Digo, ¿qué nos podés contar de las cosas que vos estás viendo que van a empezar a cambiar a partir de ahora? Bien, bueno, uno de los principales impactos es que contribuyen a esta aceleración de precios que estamos viendo, ¿sí? Porque hay una mayor desregulación de la economía, ¿sí? Una menor intervención del Estado, por ejemplo, en términos de acuerdos de precios como teníamos hasta el momento. Recuerden que parte de la aceleración de los precios que tenemos ahora es porque venimos de un descongelamiento de muchos acuerdos que habían regido durante el gobierno anterior, y llegó un nuevo gobierno que ya hablaba de precios libres, de que no tiene que haber intervención del Estado porque eso genera ineficiencia y distorsiones en la economía. Bueno, aparte del ajuste que estamos viendo en las prepagas, hay un descongelamiento ahí a partir de enero. Recuerden que muchos afiliados estaban teniendo un beneficio. Bueno, eso se termina. Están ahora anunciando aumentos que a veces van de entre el 40 y el 50% a partir de enero. Ese es un impacto muy puntual. Otro impacto que también vamos a ver probablemente es que haya una mayor apertura económica en tanto comercio exterior. Así que algunos sectores económicos, sobre todo algunas personas que quizás nos escuchan que están trabajando en algún sector que depende o que venía siendo más favorecido por el proteccionismo, el caso del sector textil o indumentaria, también van a tener un desafío importante en los próximos meses si se cumple todo esto que está anunciando el gobierno, porque van a tener mayor competencia de productos provenientes del exterior. Y con una todavía, te diría, estructura impositiva muy pesada sobre muchas empresas, competir en igualdad de condiciones va a ser muy complicado. Así que ahí tenés otro efecto que quizás empezamos a ver hacia adelante. En lo laboral también, como decías, bueno, es un gobierno que ya sabíamos que venía con un discurso, un sesgo liberal que intenta desregular, abrir, como decía yo antes, y privatizar. Bueno, en términos laborales también hay algo de eso. En términos de que lo que va a propender el gobierno es que haya una mayor flexibilidad del mercado laboral, tanto para despedir, pero también para contratar. El gobierno tengan en cuenta que mucho de esto se está apoyando en el modelo de Estados Unidos. Fíjense que muchas medidas están claramente identificadas con el modelo de Estados Unidos. En Estados Unidos, a diferencia de Europa, por ejemplo, tenés un mercado laboral donde la gente en general puede irse mucho más rápidamente, puede rotar mucho más rápidamente de puesto de trabajo, porque los costos de despedir son muy bajos. Pero justamente por eso también los empleadores toman rápidamente personal. Esto, por ejemplo, que están cambiando del periodo de prueba inicial, de que sea en lugar de 3, de 8 meses, bueno, tiene un poco que ver también con esto, de poder quizás tomar a un trabajador por más tiempo y poder despedirlo durante ese periodo sin pagarle indemnización. Bueno, intenta ir a resolver un problema que es el costo de los costos laborales, que son muy importantes en Argentina y son superiores a la región. Digo, todo eso es discutible, pero lo que estamos viendo es una mayor libertad en distintos mercados económicos que en algunos casos benefician a algunas empresas y en otros casos no. Porque por eso yo creo que son medidas más pro mercado que medidas pro empresa. Porque, insisto, hay empresas que sí se van a ver más beneficiadas y con ello sus trabajadores, pero hay otras medidas que impactan en empresas, insisto, que van a tener quizás mayor competencia de afuera, o medidas que también hacen que haya mayor competencia en algunos mercados. El caso, por ejemplo, entre comillas, de la empresa
Pharmacity, que es el caso este de donde las empresas van a poder, muchos kioscos eventualmente van a poder vender medicamentos en un modelo muy de Estados Unidos también, como conocemos, que es el drugstore, que acá ya lo tenía la empresa Pharmacity, pero que también no pudo entrar en provincia de Buenos Aires justamente porque había muchos rechazos en ese sentido. Bueno, en ese sentido son muchas modificaciones, algunas de las cuales se van a debatir en el Congreso, otras que entran a partir de ahora. Y cierro con esto. Me preguntabas por el caso de los alquileres. Bueno, eso es muy importante porque mientras el DNU rija, aún siendo rechazado en algún momento, mientras rija, si vos hoy firmás un contrato de alquiler, podés firmarlo por 8 años si querés. Y aún si se rechaza el DNU, eso no va a impedir que vos pierdas ese derecho adquirido de ese contrato que vos firmaste, tanto para la parte que alquila como para la parte que ofrece en alquiler el inmueble. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Jurídicamente, todo lo que se apruebe a partir de ahora, para cualquiera que vea el DNU y diga, oh, listo, esto está aprobado, no se va a poder retrotraer, porque es un derecho adquirido. Vos hablabas antes de que en el corto plazo parte de estas desregulaciones pueden hacer que suban los precios. Está claro que la prioridad, lo dijo Milei, lo dijo también el ministro Luis Caputo, en términos de política económica, al menos en el corto plazo, es bajar la inflación. Para eso todos los economistas dicen, bueno, se requiere un plan de estabilización que permita eso. Todo este paquete de medidas anunciadas van en el sentido de lo necesario para conseguir, en el marco de lo que es un plan de estabilización que pueda conseguir bajar la inflación, o no lo ves tan claro? Bueno, el gobierno viene, como te decía, complementando este envío de paquetes de regulaciones y mayores libertades con una serie de políticas económicas, ¿sí? De ajuste fiscal, ajuste monetario, ajuste cambiario, justamente para intentar preparar el terreno para un plan de estabilización. Todavía el gobierno no comunicó un programa de estabilización, sino que hay una corrección de unos desequilibrios macroeconómicos que el gobierno va a tener que ir resolviendo paulatinamente para que después de esta aceleración inflacionaria que tenemos al principio, la inflación comience a descender. Pero el impacto puntual en el corto plazo es que la inflación se acelere, que los ingresos de la población se vean fuertemente afectados, con ello el consumo y con ello la actividad económica. Así que el empleo se va a ver afectado claramente. El propio presidente lo ha dicho, la pobreza y la indigencia muy probablemente sigan creciendo, ya partiendo de niveles bastante elevados. Estamos con una pobreza que supera el 40% en Argentina. La idea del gobierno es que ese ordenamiento de los precios relativos, que se están ajustando ahora, sea lo más eficiente posible para que no haya presiones inflacionarias una vez que vos terminás ese ordenamiento. Pero el salario va a ser una variable de ajuste, porque si el salario se acoplara a esta aceleración de la inflación, como el gobierno pretende que haya paritarias libres, negociaciones salariales libres, el gobierno tendría un problema. Tiene un riesgo ahí el gobierno. Pero insisto, no creemos que se abran masivamente las paritarias e intenten indexarse tan rápidamente la inflación. Por eso creemos que el salario va a ser un ancla que va a ayudar al gobierno a que la población no convalide tantos aumentos de precios como uno esperaría. Por eso en algunos rubros estamos viendo cierta retracción de precios después del overshooting de precios que tuvimos en las últimas semanas por la incertidumbre que ha habido. ¿Cómo se explica eso? Bueno, por una recesión económica y por una amenaza de mayor desempleo que hace que los reclamos de paritarias o los aumentos de precios tengan una cota superior. No puedan aumentar todo lo que quieran porque si no, no van a vender. Entonces la recesión te ayuda un poco en ese sentido. Eventualmente, una vez que vos corrijas esos desequilibrios, que reduzcas el exceso de pesos que hay en la economía, que es otra medida que el gobierno está intentando hacer, bueno, las presiones inflacionarias deberían comenzar a ir cediendo si es exitosa la estabilización y podamos ver, te diría, una última parte de 2024 donde la inflación comience a descender. Insisto, a costa de un deterioro socioeconómico inicial y de la actividad económica, porque así está planteado el programa diría la previa al programa de estabilización. Históricamente en Argentina hemos tenido otros programas que han incorporado, además de la pata ortodoxa del ajuste fiscal y monetario, por ejemplo, acuerdos de precios y salarios para moderar un poco la inercia inflacionaria que ya trae la economía. Bueno, ese componente más heterodoxo no está presente hoy. Entonces el ajuste viene por otro lado, ¿listo? Viene por un salario, por un ingreso que va a ser de ancla para evitar que haya una espiral de precios hacia adelante. Clarísimo. Santiago, bueno, muchas gracias por este tiempo con The News y que empieces bien el 2024. Igualmente, felicidades para todos, Darío, un placer.